Bienvenidos a la carrera 12A, episodio 2, lo que pasa con el petróleo. 1979 no fue solo el año en que dio el comienzo el fin del trabajo digno y empezó la era de la llamada financialización. También ocurrió algo más, algo relativo a la fuente de energía y materia prima al mismo tiempo, responsable de la civilización industrial y tecnológica en la que vivimos actualmente. Hablo, por supuesto, del petróleo. En la siguiente gráfica del sitio web The Oil Drum podemos ver la producción mundial de petróleo a lo largo de varias décadas. En color azul, los yacimientos de petróleo onshore o terrestres. En color verde caqui, los yacimientos marinos u offshore. Las franjas amarillas y rojas son petróleo no convencional, tanto terrestre como marino. Podemos observar con toda claridad que en el año 1979 ocurre el pico mundial de la producción de todos los yacimientos terrestres del mundo. Es decir, este es el verdadero pico del petróleo, que no ocurrió en 2006 o 2007 o 2008 en absoluto. Eso es simplemente considerando un volumen de producción que no dice nada respecto a la realidad que hay tras esa producción agregada. Ocurrió en el año 79. Y como se puede observar en la siguiente gráfica, pasando los años y las décadas y con muchos y muy considerables avances tecnológicos, sobre todo relativos a la geología tridimensional procesada por ordenador, con sísmica de muy alta resolución y demás historias, no se ha conseguido revertir. Y de hecho, el que se haya mantenido relativamente estable durante tanto tiempo se debe casi exclusivamente a las características intrínsecas de este tipo de yacimientos terrestres, que en su mayoría son yacimientos muy grandes o gigantes de enorme tamaño que se comportan de forma muy estable y predecible a lo largo de varias décadas, lo cual permite estabilizar su producción durante un tiempo considerable, pese a que sea inevitable su caída. Simplemente ocurre que dicha caída es suave, no es abrupta como con los yacimientos marinos o los de petróleos no convencionales. Soy consciente de que incluso dentro de la, comunidad que se dedica a divulgar los temas del pico del petróleo, los límites de crecimiento y los problemas de la energía en general, nunca se ha afirmado que la situación sea esta. Pero tengo mis motivos. Lo primero, la franja caqui, el petróleo offshore o marino, se considera técnicamente petróleo no convencional con independencia de la calidad de los crudos que se obtengan. Es simplemente por la forma de obtenerlo, o más bien, mejor dicho, no tan simplemente, puesto que no es lo mismo obtener petróleo de un yacimiento terrestre que tener que recurrir a barcos, literalmente, puesto que las plataformas petrolíferas son barcos, plataformas flotantes, etc., y hacerlo en el mar. Por no mencionar que los yacimientos marítimos se comportan de forma muy distinta a los terrestres. La curva de producción está siempre mucho más comprimida, es decir, suben mucho y muy rápido de rendimiento, tienen un pico relativamente alto, breve, no mucho tiempo, depende del tamaño, pero luego la caída es muy fuerte. Entonces, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todo lo que no sea la franja azul es petróleo no convencional, ya lo sea por sus características químicas o por los medios por los que se obtiene. Respecto a los crudos no convencionales, que apenas han crecido en los últimos 20 años, antes no eran ni siquiera simbólicos, cabe mencionar que ahí se incluyen, por supuesto, las arenas bituminosas de Canadá, que no son petróleo, ni siquiera no convencional, eso no es petróleo, o el llamado petróleo de esquisto norteamericano, que es un crudo extremadamente ligero y que requiere mezclas con otros crudos para poder obtener según qué
refinados del petróleo necesitemos, por ejemplo gasóleo o queroseno. Pero es que aún hay más, puesto que ese pico de producción mundial que yo afirmo que se produjo en el año 1979 implica la puesta en marcha de unas dinámicas muy concretas. Hablo específicamente de que todo el conjunto de los yacimientos terrestres, es decir, la franja azul, que se puede ver claramente que es, estableciendo un símil con la producción de energía eléctrica, la base load, es decir, la carga base, es decir, lo que está sosteniendo realmente el sistema de producción energética mundial, son esos 50 y tantos millones de barriles de petróleo que se obtienen de los yacimientos terrestres. La cifra ahora es más pequeña, lógicamente. Como decía, la dinámica en la que entran a partir del año 79 es que todos inician la recuperación secundaria y terciaria. Es decir, hay que estimular los yacimientos para intentar mantener la producción, lo cual se hace generalmente con inyección de agua o de nitrógeno. Por poner un ejemplo, Ghawar, que es el yacimiento petrolífero más grande del mundo en Arabia Saudí, hace ya años que requiere la inyección de 7 millones de barriles diarios de agua para poder mantener, o más bien estabilizar, la suave caída de la producción que se le supone a un yacimiento que supera los 100.000 millones de barriles de crudo recuperable. Pero esto implica, lógicamente, que el excedente energético que se obtiene de este conjunto de yacimientos está en caída, es cada vez más bajo. Y eso supone también muchas complicaciones adicionales, porque el resto de los crudos que están compensando desde hace más de 40 años esa producción, que digámoslo claro, esa producción solo es un volumen, no nos dice realmente gran cosa respecto de la realidad en los campos petrolíferos, que es lo que realmente importa. A lo que voy en concreto es a lo siguiente. ¿Cómo se supone que vamos a mantener una producción petrolífera específicamente, aunque no solo es el petróleo, por supuesto? Extremadamente compleja, me refiero a fundamentalmente basada en yacimientos marinos, de aguas profundas o ultraprofundas, de crudos no convencionales, cuando estamos perdiendo la energía neta de lo que supone la carga base o, digamos, los cimientos del sistema petrolífero mundial. Es decir, es una versión extrema del mito de Sísifo. No vamos a poder, literalmente. No vamos a poder porque simplemente los medios complejos, pesados, que hacen falta para poner en marcha una producción cada vez más extrema, descansan o tienen que ser mantenidos por una producción que se está yendo porque cada vez produce un excedente de energía más bajo. Voy a poner un ejemplo concreto que espero que sea ilustrativo. El yacimiento de Rumaila, en Irak, es por muchos motivos el yacimiento gigante del mundo entero que se encuentra en una fase de su explotación más temprana. Actualmente creo que es el único yacimiento en todo Irak que supera el 1.000.000 de barriles diarios de producción. Y en la página web de la explotación, en lo que podemos calificar de un sorprendente o no tan frecuente ejercicio de transparencia, se puede comprobar que actualmente hay 6 estaciones de bombeo de agua. Y la 7ª está ya planeada y iniciando la construcción. En cada una de esas estaciones hay decenas de bombas de agua. Es decir, el yacimiento requiere estimulación. El resto de los yacimientos terrestres, sobre todo los gigantes, que son los que más importan, están en una fase mucho más avanzada de su producción. El caso de Irak es particular porque debido a todas las guerras y problemas políticos que ha habido en el país, la producción pues ha tenido sus más y sus menos. Por último, y no menos importante, cabe señalar que la producción récord en cuanto a volumen, insisto, de los Estados Unidos de América, que actualmente está por encima o ligeramente por encima de los 11 millones de barriles diarios, dentro de esa cifra incluye un 40% de productos
que no son petróleo. No es que sean crudo, no convencional o pesado o extrapesado, no, es que no son petróleo. Es decir, un 40% de ese volumen no es petróleo, pero se contabiliza como tal. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a ser conscientes de los peligros que conlleva creernos las estadísticas, entre comillas, publicadas por las agencias de turno respecto al tema de la energía y específicamente de los hidrocarburos. Tras la llamada crisis del petróleo de 1973, y por primera vez en toda la historia, se empezaron a producir en los Estados Unidos de América vehículos pequeños, ligeros, con motores económicos de 4 cilindros, cosa que nunca se había visto jamás en el país. Pero lo que era un paso forzado en la dirección correcta acabó en la nada en el momento en el que el mercado del petróleo se volvió a reordenar tras el nacimiento del llamado petrodólar, que no es más que un acuerdo político entre Estados Unidos y los países productores de Oriente Medio, por el cual Norteamérica, a cambio de garantizar la defensa de esos países, obtiene que el petróleo en los mercados internacionales cotice solo en dólares, garantizándole un monopolio virtual sobre el petróleo, sustituyendo el respaldo de oro al que está obligado por el acuerdo de Bretton Woods, de facto, por el petróleo. Pero como decía, en el momento en que el mercado se reestructura, volvemos otra vez a las camionetas F-150 de 3 toneladas, los grandes deportivos o muscle cars americanos, los todoterrenos o SUVs, etc. Es decir, en cuanto hay una reordenación del mercado, volvemos otra vez al camino equivocado, lo cual ilustra perfectamente nuestra perdición, entre comillas, puesto que perdemos de vista el hecho de que el mercado es un derivado de la energía y no al revés. ¿Y cuál fue la reacción del status quo frente a la predecible y, por otro lado, esperada situación con el petróleo a nivel mundial? Pues comenzar con lo que luego se llamó cínicamente globalización. Literalmente la peor solución y la peor reacción posible. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue trasladar masivamente el sistema productivo del mundo a lo que entonces eran países o potencias emergentes, siendo China y la India los casos más claros, y eso implica el gasto de energía y de recursos, específicamente de petróleo, más brutal que se puede imaginar. Solo intenten ustedes considerar lo que implica fabricar producir miles y miles de fábricas nuevas en esos dos países, infraestructuras, telecomunicaciones, carreteras, red eléctrica, y entenderán lo que les digo. Todo eso en un mundo que ya había empezado su declive energético. Porque lo cierto es que a esta gente les da exactamente igual todo, salvo los beneficios que obtienen de su parasítico sistema financiero. Lo malo es que esta reacción nos ha condenado a todos. Nos ha condenado no al colapso a secas, el colapso era inevitable, sino a la peor clase de colapso que puede existir, que es decir, es un colapso catastrófico, caótico, y que nos pone en una situación simplemente imposible de gestionar. Y eso es así porque literalmente la única gestión, entre comillas, que se está haciendo de este proceso
de declive energético mundial es que cada país considerado individualmente, en el momento en el que se valora que ya no es, digamos, un actor viable en el mercado persa, que realmente es el mercado mundial de la energía, se le hace caer bajo una dictadura de corte comunista o de corte extremista de otro tipo. Da igual, realmente la política solo es un espectáculo, una fachada. Y son los elementos del crimen organizado que operan en dicho país los que pasan a tener control de la situación económica en el país. Es decir, se convierten en narcotráficos o en estados criminales dedicados a todo tipo de actividades ilícitas. Solo que, evidentemente, los elementos del crimen organizado operan con absoluta impunidad y son los que realmente sostienen al Estado en esos momentos. Hay muchos casos para ejemplificar esta situación. Desde luego Venezuela es uno de ellos. El Salvador, más recientemente, es otro. No se dejen engañar por el falso perfil que quieran dar los políticos. Eso no cuenta para nada. En cualquier caso, y con independencia de cuál sea el progreso de la situación en cada país en particular, lo que está claro es que a nivel mundial estamos ya imbuidos en un proceso de colapso que está en fase terminal, catastrófica, y tras el cual nos esperan básicamente de 30 a 40 años absolutamente inmanejables y caóticos, en los que tendremos que ver qué hacemos con todo el monstruoso engendro de infraestructura productiva, energética y demás que hemos estado construyendo de forma tan indolente a lo largo de varias décadas. El mundo, por supuesto, se va a fragmentar de forma muy extrema. Ya sobran por completo hace mucho tiempo los grandes estados-naciones, mucho más las gigantescas estructuras supranacionales que nadie sabe muy bien a qué se dedican, salvo a la propaganda, el saqueo y el latrocinio. Y sin embargo, esta vez habría que valorar la posibilidad de que incluso la especie esté en peligro por las dinámicas inherentes a el tipo de colapso que estoy describiendo y que, como he afirmado anteriormente, empezó hace más de 40 años. El mayor problema que tenemos es, sin duda, la absoluta incapacidad del público en general, de la masa, por desgracia, de apreciar cuáles son las dinámicas relativas al pico del petróleo y de la energía en general. Los que ya tengan algunos años, sin duda, se habrán dado cuenta de que la calidad de la ropa, del calzado, e incluso de los vehículos, de las casas, de tantas y tantas cosas, ha empeorado mucho con el tiempo. Ya no es lo mismo que cuando se producían cosas de más calidad en los 80 y no digamos en los 70 o 60. Y respecto al trabajo, seguro que si ustedes hacen una reflexión, se podrán dar cuenta de que la gran mayoría de la gente que conocen y que ha tenido un trabajo estable a lo largo de su vida, quiero decir que haya estado décadas trabajando en lo mismo, ya sea misma empresa, en el caso de los más afortunados, pero al menos en el mismo sector. Toda esta gente, en su inmensa mayoría, comenzaron a trabajar, casi sin excepción, a lo más tardar a mediados de los años 80 del siglo pasado. Estas cosas son en realidad el pico del petróleo. Y por desgracia nadie hace ni nadie va a hacer nada por solucionarlas. Porque en realidad nuestro verdadero problema ni siquiera es el pico del petróleo o del carbón o del gas.
Nuestro problema es mucho más profundo, es mucho más peligroso. Es lo que yo denominaría el orden criminal del mundo. Sí, así con esas palabras, porque es la realidad. De eso trataremos en el siguiente capítulo. Quisiera hacer una última mención a la gente que, bueno, por el motivo que sea, cree en la llamada tesis abiótica del petróleo. Bien, empezar por decirles que la llamada tesis abiótica es muy antigua. Ya en el siglo XVIII era conocida. El naturalista alemán Humboldt la menciona. En esa época, por supuesto, es que ni siquiera existía la química orgánica, que nació básicamente con el petróleo. La tesis abiótica se revivió durante los años 50 y 60 del siglo pasado en la antigua Unión Soviética y afirmó que como un elemento de propaganda. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, que entonces era el llamado Segundo Mundo, en el cual ya todos vivimos, de una manera o de otra, era totalmente dependiente de su producción nativa de petróleo y de gas para poder operar, dado que estaba aislada de los mercados internacionales. Y por lo tanto, hacer creer que esa producción iba a seguir para siempre era absolutamente vital por razones políticas. Lógicamente, la realidad de los hechos fue que a mediados de los 80 la Unión Soviética alcanzó su pico del petróleo, empezó a decaer y pocos años después simplemente colapsó. El resurgimiento de la actual Federación Rusa, ya como una entidad política y geográficamente distinta, fue posible gracias a que después de la Unión Soviética Rusia pudo acceder a las avanzadas tecnologías occidentales para proceder a la recuperación secundaria y terciaria de petróleo y sobre todo a las avanzadas tecnologías occidentales en materia de prospección, que ya he mencionado antes. Por eso la producción se pudo restablecer, no por otro motivo. Y además de esto añadir que, bueno, aparte de que en condiciones ideales de laboratorio solamente se ha llegado a obtener, en cuanto a los alcanos que se encuentran en el petróleo, como máximo el butano, faltan otros 7 más que se encuentran en los destilados del petróleo, lo cual desde luego no pinta bien para la llamada tesis abiótica. Aparte de esto, mencionar que, bueno, que se han encontrado, que existen compuestos en el petróleo crudo que son derivados directos de compuestos vegetales, lo cual es muy coherente con la tesis de que en realidad se trata de algas, helechos y equisetos prehistóricos comprimidos en condiciones anaeróbicas a presión y temperatura más o menos estables, muy altas durante millones de años. Pero es que de todas formas, digamos, haciendo un esfuerzo de imaginación, que la tesis abiótica fuese correcta. Bien, si el petróleo se renueva a, digamos, 1 millón de veces menos rápidamente de lo que lo consumimos, estamos exactamente en la misma situación. Por lo tanto, amigos y amigas, yo les diría que se olviden de historias y se dejen de cuentos, porque la situación es la que es. Y solo va a ir a peor. Quiero compartir con ustedes, ya a modo de epílogo, una conversación que hice con esa incipiente inteligencia artificial, ChatGPT, en la que quise preguntarle acerca de la situación del petróleo como fuente de energía. Este chat es en realidad un montón de algoritmos predictivos muy potentes, lo cual significa que, bueno, que si le pones en contexto sobre el tema que quieres tratar, funciona mucho mejor. Rodeado con una elipse roja, tienen la información que a mí me interesaba, que es la estimación, según los últimos estudios disponibles, de cuál sería el excedente energético producido por el petróleo a nivel mundial, o sea, considerado como un sistema integrado a nivel mundial.
Y según ChatGPT, en ese momento era de 10-1, lo cual significa que la fase terminal de colapso ya ha empezado a nivel mundial. Con 10-1 ya no se pueden sostener ni las artes, ni el ocio, ni nada de lo que tenga que ver con lo que denominamos cultura. El siguiente gran sistema en caer será la sanidad. Casi es mejor que ya no sepan qué viene después, porque se lo pueden imaginar perfectamente. Por último, quisiera dedicar este episodio a la memoria de Michael Ruppert, uno de los primeros divulgadores del pico del petróleo para el gran público, no especialista, pero sí politólogo, y que supo relacionar como nadie, desde mi punto de vista, lo que los estados y los gobiernos hacen en función de la situación energética. Descanse en paz. Un saludo.